12:07. Muy buenas tardes. Estamos de regreso en Siempre en Casa. Iniciamos una nueva hora. Bienvenidos a los que se unen a esta transmisión de RPP, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Diego Pajares Cerrada y estábamos escuchando emociones, ¿no? Emociones. De emociones vamos a hablar, porque las emociones han sido protagonistas en los últimos días. En realidad, todas las sentimos, todas las tenemos, de las formas más básicas hasta las aprendidas. Vamos aplicando algunos conceptos ahí. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Recuerdan pues que en el partido en el que nos visitó Argentina, aquí en Lima, algunos hinchas se metieron a la cancha de ellos querían tomarse una foto con Messi, abrazarlo, tocar a Messi? Y hubo una reacción muy criticada, o muy comentada, más que criticada, muy comentada, de nuestro arquero Pedro Gallese, ¿no? Cuando a un hincha lo agarran, pues, y él agarra el celular, se lo quita y lo tira a un costado, ¿no? Que uno podría pensar, ¿qué le pasó a Gallese, no? O sea, ¿por qué cólera, tanta ira? ¿Por qué tanto? ¿Qué sintió Gallese? No sabemos. Lo que sabemos es que todos sentimos emociones. Y para hablar sobre las emociones tenemos una especialista en cabina. Ella es psicoterapeuta de familia, Claudia Tazara. Sí, Claudia Tazara. Bienvenida, Claudia, a Siempre en Casa. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Diego. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, las emociones. ¿Cómo podemos aprender a gestionarlas? Pero empecemos por el comienzo, ¿no? Que es lo que pudo haber sentido Gallese, como cualquier persona, ¿no? Como yo, como cualquiera de nuestros oyentes. ¿Qué es esto? ¿Es cólera? ¿Es ira? ¿Desesperación? ¿Cómo podemos definir las emociones de manera básica? Las emociones es una respuesta psicológica, psicofisiológica de algo externo o interno que hemos podido estar sintiendo. Lógicamente, a veces las personas cargamos ciertos pensamientos, ciertas acciones y no las sabemos gestionar de manera adecuada. Incluso existen actualmente adultos que no saben identificar las emociones que sienten o no saben gestionarlas de manera adecuada porque esto es aprendido desde casa. Efectivamente, existen emociones que son innatas, es decir, que las tenemos desde que nacemos, como por ejemplo la ira, el miedo, la cólera, el asco, la sorpresa, que son 6 emociones que son las que nacemos, y luego existen las secundarias o las aprendidas, que vamos a aprenderlas a lo largo de nuestra vida en base a cómo nos educaron, qué patrones tuvimos en casa, como la vergüenza, la culpa, la cólera y todas las otras emociones que se van viendo alrededor. Entonces, es importante que desde pequeños aprendamos a identificarlas y a gestionarlas, porque si hay una emoción que no la gestionamos adecuadamente, puede salir de la peor manera, con conductas o pensamientos o agresiones que puede obviamente traernos problemas más adelante, ¿no? Eso es importante, porque uno podría pensar que tener cólera, tener ira, sentirla, es de por sí malo, y una emoción no necesariamente es mala o buena. O sea, no es que sean buenas ni malas, esa no es una clasificación adecuada, puede ser placentera o displacentera, pero en realidad es importante entender que cuando uno tiene ira o tiene cólera es porque hay algo injusto o hay algo que no te está gustando y es algo que tú has estado aguantando durante mucho tiempo y no has sido capaz de poner un límite o gestionarlo. Entonces llega un momento que eso va a explotar y va a salir de la peor forma, ¿no? Igual como los niños pequeños, por ejemplo, que las demuestran a través de las rabietas. Claro. Los adultos también tenemos rabietas, solo que en los adultos no lo vemos como los niños, que nos ponemos como juzgadores, se mira cómo se tira al piso, mira cómo pide eso. Pero, por ejemplo, una persona que se baja de un carro en un tráfico y se empieza a pelear con el cobrador o con alguien, es una rabieta. Una persona que se mete a la cola y en vez de decirle, señor, te has metido a la cola, empieza a gritar, ya sabe, y empieza a decir... No está gestionando bien su emoción. No está gestionando bien, está haciendo todo está gestionando de una manera no adecuada. Entonces, hay patrones que nos podemos dar cuenta cuando no sabemos gestionar nuestra ira o nuestra cólera, y hay formas de poder identificarlas y también trabajar en ellas. Lo importante es darnos cuenta, ¿no? El problema no son las emociones, sino lo que ellas nos hacen hacer, o sea, la mala gestión, digamos, de esas emociones. Claro, ¿Entiendes? es la manera como la demostramos. Hay que comprender que una emoción va a transitar siempre en nosotros. Cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor va a hacer que nosotros podamos tener una emoción. Y esta emoción viene acompañada de un pensamiento que hace que detone esa emoción. Si esa emoción la podemos tener en nuestro cuerpo durante un tiempo, o podemos recordar cada cierto tiempo y nos puede generar una mayor emoción o mayor prolongación de esa emoción. Claro. La ira, por ejemplo, la cólera, que en un momento voy a preguntar la diferencia, porque a veces pensamos que es lo mismo, pero no lo es.
puede provocar que sacar eso que teníamos adentro, ¿no? Algo que teníamos muy guardado, pero también el otro extremo de irse aguantando y no demostrarla y no sacarla nunca, también hace daño. Exacto, y puede salir de una manera desproporcionada. Hay personas que a veces dicen, oye, pero solo te pedí esto y hiciste tanto alboroto, tanto escándalo, porque es probable que esta persona haya estado aguantando ciertos malestares desde que salió de su casa, el camino al trabajo, y en el trabajo pues pasó algo mínimo que estalló. Lo mismo pasa con los padres, que a veces llegan cansados, angustiados, fastidiados del trabajo, y todo este tiempo llega a casa y el hijo le pide algo tan pequeño que el padre se desborda y reacciona desproporcionado a lo que su hijo le dijo, ¿no? Y a veces eso nos hace sentir mal porque no entendemos qué sucedió. Claro. Y es porque hemos estado aguantando durante mucho tiempo ciertas cosas que no supimos gestionar en el momento adecuado o nos quedamos callados. Ahora, queremos aprender entonces. Quiero aprender cómo gestionar mis emociones, cómo gestionar mi ira, mi cólera, la frustración tal vez, ¿no? Y vamos a dar pautas para que eso suceda. ¿Le parece si vamos a una pausa para luego aprender ya e ir aterrizando en cómo podemos aprender a manejar o gestionar esas emociones? Así es. A controlarlas y también a desfogarlas cuando sea necesario. Y a identificarlas, ¿no? Porque a veces se nos mezcla. A veces no existe solo una sola emoción, pueden ser 2 o 3 juntas. Una frustración, una ira con un duelo, con un dolor, se mezclan y no se sabe qué es lo que sientes. Vamos a profundizar después de la pausa. Igual vamos a abrir líneas, vamos a abrir líneas para poder recibir sus llamadas. Llámanos al 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813-1400 si tienes alguna pregunta sobre el tema de la ira y la cólera. ¿Puedes controlar? ¿Tienes problemas para controlarlas? Te vamos a responder aquí en Siempre en Casa. Continuamos luego de la pausa con Claudia Tazara, psicoterapeuta de familia. Ya regresamos. 12:20, estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estamos hablando de las emociones, de la ira, de la cólera. ¿Es posible controlarlas? ¿Es posible gestionar, tener un correcto manejo de nuestras emociones? Estamos conversando con Claudia Tazara. Ella es psicoterapeuta de familia, quien ya nos ha hablado acerca de la ira, de la cólera. Y yo quería preguntarle... Claudia, ¿existe un paso a paso para poder gestionar las emociones? Es decir, ¿cuáles serían los principales consejos, ¿no?, para poder tener una buena gestión emocional? Sí, efectivamente, lo primero es identificar qué pensamientos detonan algunas emociones, porque a veces hay personas que son un poco más catastróficas de una situación o personalizan sus pensamientos. Entonces es importante identificar qué es lo que yo estoy pensando de esa situación. Si lo que yo pienso de esa situación efectivamente es real o tal vez hay una exageración de parte de ese pensamiento, tal vez lo estoy personalizando, tal vez lo estoy teniendo en cuenta como que yo soy la que reacciona. Entonces, importantísimo ver la gestión de nuestros pensamientos, porque la manera como tú piensas va a generar una emoción y en base a esa emoción va a generar una conducta que vas a realizar, ¿no? En pocas palabras, pensar antes de decir algo, pensar. Identificar los patrones de pensamientos que detonan. Si, por ejemplo, tú has identificado que eres muy colérico, que reaccionas muy violento, hay que saber identificar qué detona. Tal vez hay algo que te enoja, tal vez sientes que se aprovechan de ti, tal vez sientes que se están burlando. Entonces, trabajar en ese aspecto de tus pensamientos, eso es importantísimo. Lo segundo es tratar de identificar cuando tú sientes cólera o ira, saber en dónde la sientes, porque no solamente es pensamiento, sino nuestro cuerpo la siente. Por ejemplo, hay personas que me dicen, Claudia, cuando yo siento ira, siento unas cosas en los puños y quiero pegar. Entonces, identificar qué parte de tu cuerpo. Hay otras personas que me dicen, yo siento acá en la garganta y quiero gritar y quiero decir. Otras me dicen, yo siento que me siento como que caliente, como una parte, así como que todo mi cuerpo hierve. Otros me dicen que en la cabeza, otros me dicen detrás. Entonces, ¿y eso depende de la persona? ¿Y cómo eso se puede controlar o es incontrolable? O sea, primero, identifícalo. Identifica. Por ejemplo, si tú eres de las personas, y eso ayuda mucho a los padres también, que están teniendo hijitos pequeños. Identifica qué parte de tu cuerpo, cuando tú sientes cólera o ira, es donde más. Aquellas personas que sienten en los brazos o sienten así que se ponen rígidos y quieren pegar, obviamente van a tener una conducta en la cual van a querer pegar o van a querer tirar cosas o romper algo. Entonces, si tú ya lo sabes, trata de gestionarlo. Ante una ira, lo que uno tiene que hacer es dejar ese momento, tratar de irse a un momento a solas para poder un poco calmarse. Tomarse un descanso. Por ejemplo, te podría ayudar
gritar, si es que tú eres así, agarra tu almohada y empieza a tirarle puñetes. Y si es un niño, pues ayúdalo a que gestione de esa forma. Si es un niño, un deporte, pues, un deporte Claro, de contacto. o claro, en ese momento, si por ejemplo eres de las personas que quiere gritar, entonces tómate un vaso con agua o lávate la cara, o trata un poco de enfriar esa emoción para que luego puedas pensar. Hay que entender que cuando uno está en una emoción, tu cerebro está en primitivo, o sea, esta parte no es reactivo, Claro, no está pensando, no está juntándose la parte emocional ni racional. Claro. Está la parte primitiva 100%. Modo primitivo activado, ¿no? Exacto, es como los perritos, ¿no? Que ladran y te muerden. Lo mismo estamos en ese modo primitivo que lo único que vamos a hacer es morder, o sea, hacer unas reacciones y no vamos a poder pensar en lo que podemos hacer. Tenemos llamadas, vamos a repetir los números para que puedas llamarnos y hacer tus consultas. Llámanos al 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813-1400. Estamos hablando de emociones, de cómo gestionarlas. ¿Tienes problemas con tus emociones tal vez? Las de tus hijos, ¿no? La psicoterapeuta aquí, Claudia Tazara, nos dice pues que también llegan muchas consultas por pequeños, ¿no? Que sí, no pueden gestionar estas emociones. Y tenemos ya una primera llamada. Es Katia, desde el centro de Lima. Katia, muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es tu consulta, por favor. Sí, dos cosas puntuales. Primero, me gustaría que me responda la doctora, mi bronca, mi cólera sale del pecho, hacia afuera. Quiero saber cómo controlar eso. Y lo segundo es que yo tengo, la mayoría de mi familia son así, es muy raro. Yo, por ejemplo, les digo, haz esto de manera cordial, normal, ¿no? Por favor, puedes poner o limpiar el piso, ya, muy bien, ¿no? Ya, no me hacen caso. La segunda vez, ¿puedes por favor limpiar el piso? Ya, nada, no me hace caso y yo me guardo la bronca, y a la quinta vez exploto. Puedes limpiar el piso y ahí recién lo hacen. Entonces, ahí yo no sé, yo digo, ¿quién es el problema? ¿Yo? O las personas a quien yo les digo que por favor me hagan caso, porque tengo que hacerlo de esa manera tan saltada para que me hagan caso y a la quinta, sexta vez. Entonces, ¿cómo puedo hacer esta situación? Y lo otro es que mi ira sale del pecho. Ok, gracias Katia por tu consulta. Gracias, Katia, por tu consulta. Efectivamente, qué bueno que hayas identificado que sale del pecho. Es pecho, garganta, esta parte es como que quieres gritar, quieres explotar, quieres decirle que que hagan qué es lo que justamente... Es lo que finalmente termina haciendo. Cuenta, sí, claro, y finalmente siento. Mira, esto que ha contado Katia es lo que pasamos muchos padres, que al final decimos algo y hasta que los hijos o las personas hasta a alrededor no escuchen un buen grito, pues no lo hacen. Y la verdad que este es un patrón o un círculo vicioso que se va adquiriendo. Es decir, tú ya sabes que hasta que yo no grite, tú no vas a hacer la acción. Entonces, esa acción es un círculo vicioso, porque yo te digo pacífico, pacífico, y tu límite es, espero el grito de la persona para yo recién hacer. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto. Es decir, por un lado, tratar de ya no ser reactiva en gritar, y por otro lado, en tratar de buscar estrategias de recordar que no llegue a eso para que esta persona o las personas no se acostumbren a que tienen que esperar un grito. Claro, y eso pasa con los niños. Los niños a veces esperan hasta que no les grite la profesora, les grite. Los papás no lo hacen. Claro. Y estamos maleducando esta parte porque necesitas de un grito para poder ejecutarlo. Claro, me imagino que puede ayudar la comunicación en el sentido de cuando no estás en ese momento. ¿No? Cuando no estás en ese momento, conversar tranquilos cuando no suceda esto y decir, no esperes a que grite, o sea, claro. verbalizar eso. ¿No? Algo que podría hacer, por ejemplo, para cambiar es poner límites. Mira, yo necesito que barras, te doy hasta las 12:30 para que lo hagas. Mira el reloj, son las 11:25. Si tú sabes que tus hijos o las personas procrastinan o son impulsivas y no lo hacen, ya faltan 10 minutos. Y así acostumbrarlos. La segunda parte es anticipar las consecuencias que va a suceder. Si llega a las 12:30, hora que dijimos, y no hiciste esto, entonces vas a tener que terminarlo dentro de tu hora de recreación, vas a tener que tener menos tiempo para algo. O sea, darles unas consecuencias de las acciones que no están haciendo, para que se vean inmersos en las actividades que están haciendo, porque lo que está sucediendo ahí es que todo lo está cargando la persona. Pero está muy bueno el tema de esto de te doy un límite de tiempo, porque le da a la misma persona la responsabilidad de tener que hacerlo, de tener que hacerlo, y a la persona que siente la ira o que podría explotar ese tiempo de ya le estoy avisando y no me voy a desesperar porque le estoy dando.
gestionando el Y algo tiempo. importante que sí quiero entender aquí, que comprendan, es bajar nuestras expectativas. Como padres a veces pensamos, o en nuestra cabeza es que lo van a hacer de la manera que yo pensé y como tiene que ser. Y a veces los hijos hacen totalmente diferentes en un tiempo diferente. Claro. Entonces, bajemos nuestras expectativas a cómo son realmente nuestros hijos. Si yo sé que mi hijo es de Morón y todo, entonces no le doy un tiempo pues que sea menos de lo que yo sé que mi hijo hace. Entonces, vamos a un poquito a gestionar estas expectativas para que yo tampoco sea tan abrumador con mi emoción. Entonces, gestionando esto, ajustando mi expectativa, dando tiempos, anticipando, recordando, puedo un poquito trabajar en conjunto esto que me molesta en casa, ¿no? Y para ir cerrando, psicóloga, a ver, habló de esto de que se va juntando, por ejemplo, uno cuando está en el trabajo, va al transporte público, llega a casa y explota, ¿no? Y eso es más personal, ¿no? Ya hemos hablado un poco del tema familiar, pero personalmente, por ejemplo, recurrir de repente al humor o tomarme un tiempo de respirar, de caminar solo o sola, recurrir al humor, como le decía, son acciones válidas para también Sí, por supuesto. poder gestionar las Cuando emociones. nosotros estamos estresados, estamos ansiosos, molestos, segregamos mucho cortisol, que es este neurotransmisor del estrés, digamos. Y eso a veces no nos ayuda a poder disfrutar, sino que estamos en constante, digamos, viendo qué nos falta, qué estamos en constante amenaza. Nuestro cuerpo está viendo qué nos amenaza. Lo contrario que tendríamos que generar es dopamina, que esto justamente lo encontramos en lo que tú dices, ¿no? Hacer algo que nos dé placer, como por ejemplo pasear, caminar, correr, hacer ejercicio, escuchar música, aprender un nuevo deporte, aprender algo para nosotros, desconectarnos un poco de ese ambiente que tal vez para nosotros no nos hace bien, darnos cada cierto tiempo estos cuidados personales, ¿no? Semanalmente, por ejemplo, asistir a clases, algo online o algo que me llene de energía, y eso me va a ayudar, digamos, a contrarrestar esto y me puede generar mayor dopamina, ¿no? Perfecto, entonces ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias a Claudia Tazara, psicóloga y psicoterapeuta de familia. Muchísimas gracias por haber Gracias estado por en Siempre la en invitación. Casa, por enseñarnos tanto a gestionar las emociones, la cólera, la ira, ya lo saben. Tienen ahí muchas cosas que poder practicar para poder gestionarlas. Muchísimas gracias. Son las 12:30, vamos a escuchar y actualizar los titulares y volvemos con más en Siempre en Casa.